Muy buenos días a toda la gente de Peñón Blanco. Hoy vamos a grabarles un pequeño video, a escribir una pequeña crónica de dos sacerdotes de Peñón Blanco que se contagiaron durante la epidemia de 1917. En otra ocasión les hemos hablado de don Leandro Mendoza Loera. Hoy les vamos a hablar del padre Lugo y del padre Vicente González. En el año de 1917, cuando el país aún no encontraba reposo tras los años de la Revolución, Peñón Blanco fue alcanzado por un enemigo silencioso. La enfermedad llegó sin anuncio, entrando por las casas humildes y extendiéndose con rapidez. Las campanas de la iglesia, que antes llamaban a fiestas o a misa, comenzaron a doblar con más frecuencia por los difuntos. En esos días difíciles, dos sacerdotes permanecieron firmes en su lugar: el padre Vicente González y el padre Lugo. El padre Vicente González, joven aún, de rostro sereno y mirada firme, era conocido por caminar largas distancias para atender a los fieles. No distinguía entre ricos y pobres cuando la epidemia se desató. Muchos optaron por encerrarse, pero él siguió visitando hogares, llevando consuelo espiritual y rezando junto a los enfermos, acompañando a los moribundos en sus últimas horas. El padre Lugo, de mayor edad y experiencia comprendida, no midió el peligro, pero también la responsabilidad. Juntos acordaron no abandonar el pueblo. Sabían que cada visita podía ser la última, pero también que su presencia era para muchos el último alivio ante el miedo y la soledad. Las casas se llenaron de silencio, el aire parecía pesado, pero más de una ocasión los sacerdotes entraron a viviendas donde ya no había fuerza para pedir ayuda. Allí, entre susurros y oraciones, daban absoluciones, bendecían cuerpos debilitados y consolaban a familias enteras. No pasó mucho tiempo antes de que ambos sacerdotes enfermaron. El contagio fue casi inevitable. Primero el cansancio, luego la fiebre. Aún así, mientras pudieron, continuaron su labor. El pueblo recordaría siempre que aún enfermos no se quejaron ni reclamaron descanso. La noticia de su enfermedad corrió rápido por Peñón Blanco. Las oraciones se multiplicaron. Algunos vecinos se turnaban para llevar alimentos, otros simplemente se quedaban afuera en silencio esperando noticias. La epidemia dejó muchas ausencias, pero también sembró una memoria profunda. El padre Vicente González y el padre Lugo quedaron en el recuerdo del pueblo, no solo como sacerdotes, sino como hombres que eligieron quedarse cuando aún más se necesitaba. Hoy, a más de un siglo después, sus nombres sobreviven en la memoria oral y familiar como testimonio de la época dura y de una vida de fe vivida y de entrega total. En Peñón Blanco, cuando se habla de la epidemia de 1917, aún se dice que no todos huyeron del miedo. Algunos lo enfrentaron con sotana, oración y valentía. A un costado de la pequeña placa del padre Lugo se encontraba en esta parte la placa del padre Vicente, hermano del expresidente municipal David González. En la familia lo recordamos con cariño
Tenemos por ahí una fotografía familiar del padre Vicente, quien fallece en el año de 1917. En esa fotografía se trata de un retrato antiguo, tomado a principios del siglo XX. El padre, lo van a ver ustedes, que viste indumentaria clerical, cuello romano blanco, característica del clero católico. Prenda oscura, sobria, sin ornamentos, propia de un sacerdote de pueblo, no solo de alto rango eclesiástico. El peinado y la expresión son formales, serenas, lo coincide con los retratos sacerdotales de la época. La imagen parece haber sido retocada o coloreada a mano, algo en común en estudios fotográficos rurales. Se nota el deterioro de manchas, craquelado, veladuras. Indica que es una fotografía original o una copia muy antigua, moderna. La siguiente información se saca del Archivo Histórico Municipal de Peñón Blanco. De la parroquia también se tomaron algunos puntos. Aquí nuestro gran amigo Romeo de Jesús Pulido nos hizo el favor de investigar en los libros del archivo de aquí de la iglesia. Y en el año de 1938, sus restos, que fueron enterrados en los jardines de la iglesia, en 1938 son trasladados aquí, a este muro, donde la placa del padre Vicente González se quebró cuando se andaban en obra aquí en el templo. Entonces se le solicita al padre actual que por favor pongamos una placa del padre Vicente. Se lo pedimos de todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra humildad, para que sea recordado y no sea olvidado. Esto es Recorriendo Peñón Blanco, orgullo que se recorre. Muchas gracias y seguiremos por ahí grabando.